Buenos días, profesor. Ante la situación que se me presentó con el fallo de luz al momento de la presentación del quiz número 6 sobre la lectura, concepto y tipo de ley en la Constitución colombiana del doctor Humberto A. Sierra Porto, a continuación voy a hacer un resumen tipo conferencia sobre los aspectos principales de la lectura, con miras a recuperar la nota que fue de cero. La Constitución de 1991 no se limita a hablar de leyes ordinarias, de las leyes marco y de las leyes orgánicas como estaba previsto en el anterior ordenamiento constitucional, sino que también hace mención de leyes estatutarias y de una ley del Plan Nacional de Desarrollo. Para la elaboración de una ley, cualquiera sea su tipo, la lectura menciona se deben abordar los siguientes presupuestos. Un concepto formal de ley cuyas características y limitaciones son comunes a todas las leyes que expide el Congreso. Segundo, la relación entre las distintas fuentes o categorías normativas debe establecerse con base en el principio de jerarquía. Tercero, el criterio de jerarquía no puede aplicarse a las relaciones entre los diversos tipos de ley. Dentro de la categoría ley, el criterio que nos sirve es el del principio o técnica de la reserva. Cuarto, la voluntad popular representada en los órganos administrativos se debe expresar de acuerdo con la regla de la mayoría simple, aunque la Constitución plantea excepciones a esta regla especificando mayorías superiores para la aprobación de determinadas materias. Criterios de ordenación. Existen varios criterios como son el criterio formal. Según este criterio se podrían clasificar las leyes según su origen, es decir, leyes del Ejecutivo, de iniciativa popular, parlamentaria o de cualquiera de los órganos autorizados por la Constitución. Un criterio material. Este criterio relaciona tipos de ley con materias asignadas por la Constitución, o lo que es lo mismo, con la existencia de reservas de ley, es decir, que la Constitución determina que determinada materia debe ser regulada por la ley, reserva de ley, por constituir un tipo especial de ley, por ejemplo, ley del presupuesto, leyes aprobatorias de tratados internacionales, ley de apropiaciones, plan general de desarrollo, ley orgánica, estatutaria y penal. Y un tercer criterio, que es el criterio mixto, es el que combina el criterio formal con el material. Este consiste en determinar que aquellos tipos de leyes que además de tener asignada una materia o grupo de materias, se diferencia de las demás por el procedimiento de elaboración. Este criterio es el más adecuado desde nuestro punto de vista para distinguir las diferentes variantes de ley que consagra la Constitución. Tipos de ley. Existen varios tipos de ley. Tenemos como primero las leyes orgánicas. Este tipo de ley exige una mayoría cualificada principalmente por su objeto, en tanto le están reservadas las siguientes materias: la regulación de los reglamentos de las cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto anual y del Plan General de Desarrollo y las competencias normativas de las entidades territoriales. 2. Las leyes estatutarias se caracterizan por la exigencia de un procedimiento legislativo más breve temporalmente y por la existencia de un control constitucional de sus materias, reservada, previo a su expedición por el presidente de la República. 3. La ley del Plan General de Inversiones. Este tipo de ley solo tiene una materia reservada, exclusiva, que le da su nombre, y previsiones especiales sobre el procedimiento de elaboración.
En caso de que el Congreso en el plazo de 3 meses no lo apruebe, podrá aprobarlo el presidente mediante un decreto ley. 4. La ley de expropiación por razones de equidad, prevista únicamente para desarrollar expropiaciones que no dan lugar a indemnización, debe ser aprobada por mayoría calificada. Quinto, leyes generales. Estas leyes deben señalar los criterios y objetivos a seguir por el gobierno en determinadas materias, dejando las particulares en manos del Ejecutivo. Sexto, la ley de atribuciones de facultades extraordinarias del presidente para expedir normas con fuerza de ley. Leyes de delegación. Son las leyes del Ejecutivo que son un tipo especial de ley cuyo objetivo es la delegación de la potestad legislativa al Ejecutivo. Exige mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras. 7. Las leyes que conceden amnistías generales por delitos políticos. Requieren de una mayoría de 2/3 de los votos de ambas cámaras. Es la mayoría más cualificada de las que exige la Constitución. 8. Las leyes sobre restricción a los límites de circulación en San Andrés Isla. Es una especie de ley con una sola materia reservada y exige mayoría de los miembros de cada cámara. 9. Las leyes que establezcan monopolios económicos. Son leyes mediante las cuales el Estado puede reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos. Esto es disculpen, determinadas o servicios públicos. Esto es monopolizar estas actividades o servicios deberá expedirse por razones de soberanía o de interés social. Exige la mayoría de los miembros de una y otra cámara y debe ser iniciativa gubernamental. 10. Leyes que convoquen a una Asamblea Nacional Constituyente. Debe ser aprobada por la mayoría de una u otra cámara y solo puede ser controlada por la Corte Constitucional por los vicios de forma. 11. Las leyes que someten a referéndum un proyecto de reforma constitucional elaborado por el Congreso. Requiere la mayoría de los miembros de ambas cámaras y el proyecto es de iniciativa exclusiva del gobierno. Y 12. Las leyes ordinarias. Son todas las normas que no se incluyen en los anteriores tipos y que son aprobadas por mayoría simple, aunque la Constitución le reserve ciertas materias. Si no establece una mayoría especial para su aprobación, se tratará de una ley ordinaria. Continuando con la conferencia, la expresión ley orgánica en su acepción más genérica se ha utilizado para designar a las leyes para la inmediata aplicación del texto constitucional. Esto es para definir aquellas leyes materialmente más relevantes, básicas que de forma expresa o no tienen su origen en la propia Constitución. Las normas con fuerza de ley están constituidas por actos normativos producidos por el presidente de la República que reciben la denominación de decretos leyes, si se trata de legislación delegada o de decretos legislativos. Si son expedidos dentro de las facultades del presidente para afrontar los estados de excepción, esto exige un importante sistema de controles que eviten desviaciones del presidente. También pretenden impedir que el Congreso ceda de manera abusiva a sus competencias legislativas, mediante delegaciones en blanco o leyes de plenos poderes en las que se haga dejación completa de su poder legislador en manos del gobierno. La ley debe ser expresamente solicitada por el gobierno y reunir ciertos requisitos de acuerdo con la Constitución y debe contener de manera expresa y precisa las materias que se delegan. Debe ser de carácter provisional, deben fijar un plazo que no puede ser superior a los 6 meses, requieren una mayoría cualificada de los miembros de una y otra cámara y el control de constitucionalidad abarca tanto un control material como un control formal. Carácter legislativo de los decretos leyes.
El ordenamiento colombiano es claro respecto de los decretos del presidente basados en una ley de facultades extraordinarias. Se trata de normas con fuerza de ley y como tales susceptibles de un control de constitucionalidad, tanto por vicios de procedimiento como por su contenido material. Control de constitucionalidad y control parlamentario. Los controles a posteriori no pueden concebirse como una ratificación de la actividad normativa de los decretos elaborados por el presidente, sino como un requisito de su perfeccionamiento. La Corte, por su parte, ejerce el control de constitucionalidad de los decretos leyes. Es un control jurídico que se realiza cuando cualquier ciudadano presenta una demanda de inconstitucionalidad y el artículo 241.5 constitucional prevé que también este puede darse por vicios de procedimiento en su formación. Sobre los estados de excepción podemos comentar las siguientes generalidades. Su existencia es consustancial a la del derecho constitucional. Son una institución que da respuesta a situaciones de crisis que ponen en peligro la existencia del orden constitucional o de la misma comunidad. La Constitución establece tres variantes o clases: el estado de guerra exterior, el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica, social y ecológica. Estos están regulados en los artículos 212 al 215 de la Constitución Política Nacional y en la Ley Estatutaria 137 de 1994. Esta figura constituye una clara excepción al monopolio legislativo del Congreso, ya que éste solo interviene con posterioridad al gobierno. Los estados de excepción, la declaración de estos, suponen una alteración temporal del principio de división de poderes, pues se acrecientan los poderes normativos del presidente, pero en ningún momento suponen la posibilidad de modificar o suspender, ni siquiera de forma transitoria, la Constitución. La necesidad no se convierte, por lo tanto, en fuente del derecho. Básicamente este es el resumen, conferencia de la lectura realizada con miras, como mencioné, a recuperar el cero que obtuve. Gracias, profesor, por su atención, muy amable.